No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, Marcelo Salgado, conversando sobre la importancia de una constitución ecocéntrica. A mí me surgen un montón de dudas alrededor, digamos, no porque no lo comparta, de hecho lo comparto plenamente. Creo que una, una movida necesaria en nuestra comprensión del habitar el mundo. Pero, pero digo, ¿cómo sucede y cómo se propicia una conversación en ciertos espacios que llegamos casi a como conversaciones religiosas de cómo es la realidad al final? Como que llegamos a conversar con temas de dogmas. O sea, eh, hay cierta tradición que plantea que el hombre es la especie que vino a controlar a las bestias del planeta, digamos, y de ahí pues, eso nos da un derecho sobre todo que es un derecho divino, de alguna forma, en esa concepción. Entonces, ¿cómo entrar a conversar en estos dos lenguajes para poder, porque de ahí a llevarlo a la pragmática de una institucionalidad y todo eso, hay un camino grande entre medio de comprensión del fenómeno? Sí, yo creo que, bueno, la crisis ecológica, la crisis de los ecosistemas que estamos viviendo actualmente ha permitido que se den estas discusiones, ¿no? No solamente en estos foros internacionales como estamos viendo en la COP26 en Escocia y en otras instancias internacionales, sino también a nivel local. Chile es cierto que está dentro de los países más susceptibles de ser afectados por el cambio climático, que lo está haciendo, ¿no? Con esta mega sequía, escasez hídrica relevante en gran parte del territorio. Y yo creo que eso ha facilitado este diálogo y esta, por lo menos la Convención Constitucional, que ha permitido que, por lo menos en lo que fue la votación del reglamento de la Convención, las mociones de los ecoconstituyentes tuvieran el apoyo que tuvieron, ¿no? En general, de más de 100, el apoyo de más de 100 escaños, ¿no? Y eso ya son mayorías importantes. Sí, Y claro. habla de la transversalidad, ¿no? de conciencia, digamos, respecto de que debe adoptarse medidas y deben adoptarse estos principios para la redacción de la nueva Constitución. Y eso, tú ves que solo es una reacción a lo que vemos que estamos viviendo, porque hasta hace poco yo creo que la gente tú le hablaba del calentamiento global y todo, y a lo más se manifestaba en el ciudadano común, en que en el verano se quemaba más rápido, tenía que usar más protector solar. O sea, esa era como una acción-reacción, porque hay que pensar que mucho las lógicas que hay detrás son de acción-reacción, digamos, si no veo la cosa sistémica, ¿dónde me pega esto? Me pega que de repente me doy cuenta que ya no está lloviendo. ¿Ya? Y que antes llovía de una forma distinta, me pegan que me tengo que echar bloqueador, ¿ya? Pero, ¿cómo se está instalando de alguna forma esa conversación, siendo que no es tan, es algo de reacción a un fenómeno que estamos observando y que es más bien orquestado porque tenemos redes sociales ahora que nos muestran realidad y nos muestran la COP y Greta y etcétera, digamos, alrededor del mundo, o efectivamente como una evolución lógica de este pensamiento de cómo habitamos el mundo, que pueden ser las dos cosas. Sí, yo coincido en eso, o sea que es como multifactorial, ¿no? Obviamente que vivimos en un mundo muy conectado, globalizado, que sabemos en vivo lo que está sucediendo al otro lado del mundo. eh, pero también hay un tema yo creo, de crisis como de este paradigma, ¿no? Del que hablabas, del habitar en el mundo, de la convivencia, no solamente entre nosotros, sino también cómo convivimos con la naturaleza y cómo somos parte de la naturaleza y cómo la naturaleza, así como nosotros la hemos afectado, nos está afectando a nosotros también, ¿no? Esta simbiosis. Y eso se aprecia, no sé, por ejemplo,
que ya no hay abejas, que la polinización se dificulta, que es muy difícil encontrar miel de verdad, que no está adulterada, etcétera. O sea, una serie de cosas desde lo más pequeño y lo más particular hasta lo más macro, ¿cierto? Donde tenemos bosques que están produciendo más dióxido de carbono de los que están absorbiendo por que se están quemando, digamos. Entonces, como ha pasado en el Amazonas, ¿no? O sea, con quemas descontroladas para cultivo y para ganado. Entonces, tiene que haber un cambio ahí de paradigma y yo creo que la gente se está dando cuenta de eso. Y bueno, y sobre todo las nuevas generaciones que son mucho más conscientes. Y ahí, desde la perspectiva como de las soluciones, tú decís ya, listo, ciertas estructuras, digamos, ciertas como estructuras de protección, ¿cierto? El tema de dar derecho, de cierta forma como calidad de persona de derecho. Eh, ¿Cómo se lleva eso a la práctica? ¿Cómo va a quedar manifestado de algún modo? ¿Cómo se esperaría que quedara? Porque todavía no sabemos, digamos, pero ¿cómo se esperaría que quedara manifestado? ¿En qué se traduciría, digamos, cuál sería el impacto para el ciudadano que va a estar habitando dentro de ese marco, de ese marco normativo? Bueno, o sea, por lo menos desde el equipo nuestro y lo que se planteó en campaña por Juanjo y apoyado por otros ecoconstituyentes, por la gran parte de los ecoconstituyentes, tiene que ver con la creación de esta defensoría ambiental, digamos como en lo práctico, como institución nueva, ¿ya? Más allá de que siga existiendo un Ministerio del Medio Ambiente que ojalá fuera más empoderado, ¿no? Y no de estos ministerios que son vistos como pequeños en relación a otros ministerios, como bueno, obviamente Hacienda, que siempre fue como el gran ministerio, Hacienda, un poco Economía, y los ministerios políticos. Pero la creación de esta defensoría ambiental, que sería como el ombudsman, ¿cierto? Como la defensoría del pueblo, pero en materia ambiental, como lo mencionaba anteriormente, que ojalá tuviera una estructura descentralizada a nivel regional, y desde los ecoconstituyentes y de Juanjo, del equipo Juanjo, nosotros somos bien partidarios de que haya un proceso de descentralización efectiva. Probablemente de la convención no va a salir una estructura de tipo federal, no veo como ambiente para que vaya por ese lado, pero sí una descentralización efectiva y donde las regiones puedan tomar medidas en ámbitos de protección ambiental, en ámbitos tributarios, económicos, que es mucho más importante de los que tenemos actualmente, ¿no? Reforzar los gobiernos regionales, etc. Creemos que las comunidades tienen que ser mucho más empoderadas, ¿no? Tienen que tener las facultades de proteger. La comunidad en general, a nivel de territorios, son mucho más conscientes de la importancia de los humedales, de la protección de los bosques, de las cuencas hídricas, ¿cierto? Son mucho más de lo que nosotros vemos desde Santiago, ¿no? Con esta mirada súper centralista, histórica, de configuración de Chile. Que de verdad yo creo que eso ha perjudicado mucho, por lo menos en el ámbito ambiental, ¿no? Como esta mirada de que todo desde Santiago se reciben los datos, se procesan y se toman las decisiones. Entonces, como que yo creo que ahí hemos fallado bastante, ¿no? Y en ese sentido hay una conexión bastante fuerte con los intereses de los pueblos originarios y su cosmovisión, y eso me parece súper relevante también, que se avance en esa línea también hacia de la plurinacionalidad y, digamos, la protección de la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios. Ahí, como en ese sentido, y que lo ponía un poco antes de la pausa, yo te mencionaba a Elinor Ostrom, que ella habla como de los principios de la prosocialidad, de alguna forma. ¿Cómo sucede este comportamiento en el cual somos capaces de conjuntamente abordar una problemática común y que la cosa funcione para todos? Cuando hablamos de descentralización, yo creo que si tú lo miras en una lógica de la naturaleza actúa descentralizadamente.
o sea, como las decisiones son locales, evidentemente, el arbolito va a ir tirando su raíz, si encontró piedra, no le va a preguntar al nivel central si puede tirar la raíz para el otro lado o no, digamos, sí. Pero también sucede un fenómeno económico que, que tiene que ver con asignación de recursos, ¿ya? O sea, cuando ahí ya se empiezan a juntar estos dos mundos, digamos, porque tú decís, listo, la decisión la va a tomar en Aysén, la gente de Aysén, y va a participar en la decisión porque están impactados en la decisión. Pero resulta que del río de Aysén se quiere sacar la energía para las mineras del norte. Y ya, ¿dónde queda lo local? Y ahí esa visión como de perspectiva que tiene que ver probablemente con los derechos a la naturaleza, le da a lo local una concepción distinta también. Porque en algún minuto hay alguien que va a estar en el gobierno central probablemente va a tener que decir ya, los de Aysén necesitan que le metamos lucas que vamos a sacar de otro lado, para que la cosa de alguna forma se pueda mover, se pueda como generar su tecnología. Entonces, es abrir ese poder a lo local, a que para mí es como un aspecto medio sociocrático, digamos, el afectado por la decisión que participe en la decisión. Eh, pero con un poder que igual tiene una concentración económica que funciona un poco de una forma distinta. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Bueno, yo creo que ese es como uno de los desafíos, ¿no? Porque también una cosa es la arquitectura que uno pueda, la arquitectura institucional que uno pueda idear, digamos, a nivel de constitución, y otra cosa es cómo se va a desarrollar en la práctica, ¿no? El diseño de instituciones, ese es como el desafío, ¿no? Cuando uno diseña las instituciones y uno ve como los checks and balances y todo, trata de hacerlo lo mejor posible y pensando siempre un poco, porque como los padres fundadores de Estados Unidos, también decía, uno de los padres, me acuerdo que decía algo así como, la institucionalidad, digamos, la Constitución y sus instituciones no serían tan importantes si todos fuéramos ángeles, ¿no? Pero no somos ángeles, ¿no? Somos hombres, digamos, hombres y mujeres. Y tenemos virtudes y tenemos defectos, ¿no? Entonces, tiene que haber estos contrapesos y tiene que haber controles y tiene que distribuirse el poder para evitar, ¿cierto?, los abusos que emanan de la concentración. Y ahí hay que tomar medidas y la idea es distribuir un poco el poder, ¿no? Yo creo que en Chile ese es uno de los temas complejos, ¿no? Cómo se ha ido concentrando el poder en pocas manos en distintos ámbitos. Y hay una falla ahí. Y que tiene que ver con esas premisas que hay detrás de los recursos son escasos y la necesidad infinita, digamos, como que claro, si no alcanza para todo, un mecanismo como de sobrevivencia debería ser acumular porque más rato puede que no tenga, que es como que de alguna forma es lo contrario que plantea Max Neff en su economía, en su lógica económica, como, y que quedamos atrapados en esas concepciones, quedamos atrapados en esas creencias al final que nos tienen como una declaración que es como si fuera cierta y de ahí empezamos a operar hacia adelante. Así es. Entonces, y en ese sentido, ¿cuáles son como, si tú al haber estado ya participando en esta conversación, en esta discusión, como, ¿cuáles son las palancas? Las palancas del sistema en este momento, digamos. Si miramos este sistema de funcionamiento, que vemos que está el insight de que tenemos que apostar a algo menos antropocéntrico, etcétera, etcétera, van, aparte de la institucionalidad, ¿ya? ¿Cómo tiene que ser ese suceder alrededor de esa institucionalidad, digamos? ¿Por dónde tendríamos que entrar? Bueno, siempre se parte como por los principios, ¿no? Si bien nosotros en el equipo estamos ya avanzando un poco en la discusión, como preparándonos para nuevos escenarios, ¿no? Y los distintos temas que se van a ver en la Comisión de Medio Ambiente, de Medios Comunes y de Modelo Económico, que está todo vinculado, digamos, porque esa es como la mirada que se trató de dar cuando se establecieron estas 7 comisiones permanentes que van a redactar la Constitución, efectivamente. Bueno, es complejo porque son muchos temas y están todos relacionados. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos viendo el Estatuto del Agua. Entonces estamos analizando como toda esa discusión a nivel constitucional, cuáles son las características, los principios que tienen que consagrarse, etcétera, ¿no? Pero ahí va a haber obviamente diálogo al interior
a pesar de que hay bastante acuerdo en varias características al respecto, igual va a haber discusión, ¿no? Igual se va a generar discusión, pero yo creo que hay un consenso importante al respecto de que tiene que cambiar el régimen jurídico del agua en Chile. O sea, que tiene que consagrarse, y no solamente respecto de sus características como bien público, ¿no? Sino también de protección de las cuencas, de los ecosistemas, etc. Claro. Y el mundo de la educación, porque al final esta cuestión queda arraigada en una forma de pensar lo que es el habitar el mundo, y una forma de pensar que, a diferencia de los adultos, que aprendemos de una forma un poco distinta que los niños los metí en un proceso como de ideologización sistémica, de alguna forma. O sea, les enseñamos a ser ordenaditos, les enseñamos a ser racionales, como que tiene que ver como para que sigan, puedan seguir instrucciones y puedan sacar cuentas. Un poco por ahí va la mano, que es una mano medio imperial oculta de fondo, algunas. Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos para entrar ahí? Para que no sea una cosa que quede sostenida en la normativa, pero sigamos teniendo el choque paradigmático de fondo igual, porque seguimos enseñando que la naturaleza es afuera, que uno ve la realidad, etcétera, etcétera, que son un montón de concepciones de base que hacen que se construyan estas institucionalidades y estas formas de habitar, y que yo bote la basura y de lo mismo porque afuera, y yo no soy afuera, entonces no es algo que me está afectando a mí. Sí, bueno, lo que yo veo es que si bien hay digamos, las generaciones más jóvenes, los niños y los jóvenes son mucho más conscientes de la crisis y la necesidad de proteger el medio ambiente y la protección de la naturaleza. Hay un déficit, obviamente, de Chile, de nuestra comunidad política, digamos, en orden a fomentar una cultura, así como hay un déficit en materia de cultura de derechos humanos, ¿no? Y de cultura cívica, educación cívica, hay un déficit también en materia ambiental, ¿no? Y de conciencia, de concientización respecto de la necesidad de proteger el medio ambiente, ¿no? Y que somos parte de la ecología nosotros. Y ahí, bueno, ahí tenemos que avanzar, nos queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y es la mejor forma de evitar, digamos, los desastres que hemos visto en todo orden, ¿no? Y tiene que ver también con el respeto, ¿no? El respeto entre nosotros, que ya es un tema, ¿no? Respetarnos en nuestra diversidad, y obviamente también de respeto a la naturaleza. A veces yo percibo que hay como una visión, bueno, no solamente antropocéntrica, sino, bueno, todo el tema del especismo, también como de distinguir entre, no sé, pues las mascotas versus los otros animales, y ahí hay un tema. Claro, al final tiene que ver con esa estructura que tenemos como de monos categorizadores, digamos, de alguna forma, porque vamos construyendo esas categorías, y que es parte de lo que está en juego, digamos, como, bueno, cómo aprendemos a generar nuevas categorías que nos den otras perspectivas, porque al final parte importante de los problemas que estamos viviendo tienen que ver con un patrón cultural de toma de decisiones que viene teñido de este antropocentrismo, digamos. O sea, que viene, porque probablemente si lo miramos de una perspectiva más sistémica, el ser humano debería tender como a replegarse un poco para que la naturaleza se restaure, se reequilibre, pero tú decís, de replegarse, ¿por qué? Pues si esto es nuestro. O sea, si la tierra es mía, si yo hago lo que quiero, si es mía, porque el principio de la libertad es la propiedad, y entonces entran varios pisos de estructuras paradigmáticas a pelear ahí. Claro, sí, me estaba pensando justamente del tema de la propiedad y las limitaciones a la propiedad, ¿no? Como se habla de la función social, también tiene que plantearse el tema de la función ecológica, ¿no? Que tiene que ser una limitante al ejercicio del derecho a la propiedad. O sea, la gente no puede considerar que, no sé, si tiene un terreno, puede hacer lo que quiera en el terreno sin pensar que en la protección al medio ambiente, que es parte de un ecosistema, etc. Y el gran tema ahí es como, ¿quién da la perspectiva sobre eso? Porque si tú vas a ciertos espacios donde ha habido problemáticas, digamos, comunidad, ecosistema, sociedad,
En muchas, por ejemplo, está el local, dice que bueno porque va a haber trabajo, y tienen tasas de aprobación en los proyectos a veces que tienen que ver con hasta dónde yo logro mirar el impacto de lo que está sucediendo, digamos. Entonces, si yo no tengo comida, si yo no tengo en este momento techo, y llega alguien y me ofrece techo, pero se va a echar el río, bueno, ahí veré qué es lo que pasa con eso, porque no tengo perspectiva a largo plazo, porque estoy conectado con esa cosa. Entonces, ¿cómo se logra al final ahí? Yo creo que el gran desafío, instalar esta concepción transversal, ciudadana y republicana de somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, el río que se corta allá no se está cortando allá, no está pegando a todos en este ciclo, digamos, como de alguna forma. Por lo tanto, estoy impactado por la decisión, y que al mismo tiempo te pone otra serie de derechos sociales que tenemos que ver cómo los cubrimos. Porque no puede ser la opción de la persona, ya, qué bueno que llegó la empresa a reventar el bosque nativo, porque con eso voy a tener pega durante 5 años. O sea, esa decisión no la puede tomar la persona, en ese sentido. Claro. Es que ahí muchas veces hay una falla de todos, digamos, y del Sí, Estado, claro. ¿no? Muchas veces el Estado no está ausente. Nosotros hemos visto eso en la zona de sacrificio, y muchas veces es porque el Estado se ha lavado las manos y ha dejado a las comunidades abandonadas ante las empresas que están contaminando, o van a contaminar, o si se sabe que van a hacerlo. Entonces, ahí tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? También de qué Estado queremos, ¿no? Y qué facultades le damos al Estado para que intervenga, y que existan mecanismos de control y de fiscalización y tribunales ambientales capacitados, que tengan las atribuciones suficientes y los recursos para tomar medidas urgentes. Claro, porque ahí no lo podemos dejar simplemente en el mercado y en el equilibrio que va a generar el mercado. Al final ahí es donde llegamos a que la lógica como capitalista de la maximización de beneficios del dueño no da para solucionar una problemática sistémica sin que esa maximización de beneficios sea acorde con la del de al lado, el de al lado, el de al lado, el de al lado, que probablemente esa maximización tiene que llegar a subóptimos para que pueda llegar al óptimo del sistema, digamos, como si al final en el sistema sucede eso. Marcelo, se pasó volando el tiempo, estamos ya llegando al corte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que es un temazo necesario de tener la conversación, requiere mucha concientización todavía, o sea, requiere muchísimo colarse, hackear el sistema en varios niveles, y creo que tenerlo allá a nivel de reglamento, de normativa, de estructura, es un tremendo avance. Y el desafío va a ser cómo lo hacemos con las formas de pensamiento que hay detrás, que sostienen lo que está sucediendo. Así es. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación a la radio. Les agradezco. Te dejé ahí en el chat, te dejé un artículo que escribimos sobre... Sí, gracias, lo voy a leer. Una constitución autopoyética, que tiene todo, parte tiene todo que ver con esto. Es interesante. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos al cierre de la entrevista de hoy, como la importancia de una constitución ecocéntrica. Gracias, Marcelo. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.